a ver, déjenme nada más les platico un poquito, es justamente dar una versión resumida, muy práctica. Por ejemplo, el tema que vamos a ver hoy va a ser modelos lineales y tal cual lo vamos a ver de alguna manera rápida, ¿no? No nos vamos a ir, digo, de todas maneras el curso no iba a ser un curso teórico, pero digamos que algunas cosas, como que les voy a decir, bueno, créanme que las cosas funcionan, que ahí hay un algoritmo que mágicamente hace las cosas. Entonces, pues vamos a aprovechar todo el tiempo que podamos, o sea, hasta que tengamos que subir las calificaciones. Entonces, por ese lado, ahorita todavía estoy viendo qué cosas dejar, qué cosas quitar, entonces tampoco les puedo decir ya este es el temario final. Lo que sí decidí es hacer 3 exámenes que van a estar repartidos justamente, digo, 3 tareas, examen, que van a estar repartidas en este tiempo. Y pues hoy pensaba empezar o sea, continuar con los temas. No saben a mí qué coraje. Justamente en la clase que ahorita les voy a dar era la de modelos lineales que tengo preparada, que era como la primera clase ya en forma de machine learning, de aprendizaje automatizado, de todo esto, y que ocurriera todo esto me dio, no un coraje, pero sí, como que me quedé muy trabado de no poderles dar ese tema. Pero bueno, eh, ¿alguna pregunta particular que tengan? Si no, para ya empezar con la clase, que la verdad sí vamos a ir un poquito más rápido de lo que normalmente iríamos. Perfecto. Entonces, déjenme... Bueno, primero les quiero platicar un poquito la idea a ver, ¿cómo puedo hacer? Ok. Les quiero platicar un poquito cuál es la idea de modelos lineales. Digo que de todas maneras ya ustedes lo vieron en sus clases de estadística y realmente es exactamente agarrar esa herramienta, pero en este tipo de cursos, bueno, en la idea de Machine Learning, lo que hacemos es no enfocarnos tanto en el lado estadístico, probabilista, no tanto aplicar una densidad, o sea, bueno, no tanto definir la densidad, sino más bien, tengo estos datos, quiero analizarlos y desarrollo un algoritmo que me permita buscar de alguna manera ciertos patrones, ¿no? Pocas palabras, digo, ya hemos platicado de eso. Ahora, ¿qué es lo de modelos lineales? Bueno, pues justamente en estos modelos lineales, en particular el modelo lineal univariado, simple también a veces llamado, lo que haces es, tienes variables que son numéricas, ¿no? Que estás pensando que viven en un continuo, o sea, cada una de estas variables, que puede ser, digamos, bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo sobre casas, ¿no? Entonces puedo tener el número de metros cuadrados, ¿qué podría ser? Otra variable. Bueno, o sea, tengo varias variables puras numéricas y lo que voy a hacer es asignarle pesos y con eso voy a poder proyectar a la otra variable, la variable dependiente que quiero saber cuál es el valor. Es decir, tengo un montón de números que quiero transformar de alguna manera lineal, nada más asignándole pesos distintos, para luego hacer la suma de esos números y que eso sea la predicción de este otro número. Entonces, en el caso multivariado, lo que hacen no solamente predicen un solo valor, sino predicen varios, y en lugar de solamente buscar este vector de pesos, buscan varios vectores de pesos, uno para cada uno de estos valores que quieren predecir. Entonces, lo que les quiero enseñar justamente es... Ok, entonces, déjenme primero, aquí ya abrí mi Jupyter. Déjenme restart and clear. Ok. ¿Qué es lo que vamos a tener? En este caso, vamos a trabajar con una base de datos que es ciertos datos sobre casas, ¿no? Y lo que queremos es predecir el precio de esta casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues justamente queremos encontrar este vector que a cada una de las entradas de la información de las casas le asigne un peso
y entonces al multiplicar cada una de estas entradas por su peso correspondiente y luego sumarlo, justamente me va a dar un número que va a ser la predicción del precio, ¿no? Entonces este es el ejemplo, digamos, muy clásico que se ocupa para explicar regresión lineal. Y entonces yo ya abrí aquí mi Jupyter, mi ambiente de Python, y nada más como por ejemplo, para enseñarles de dónde saqué la base de datos, es justamente de Kaggle. Para aquellos que, creo que, no me acuerdo si ya habíamos hablado de Kaggle, pero bueno, Kaggle uno lo puede pensar como esta comunidad de data science, de machine learning, de todas estas ideas, donde hay competencias, las personas comparten su conocimiento, y entonces, pues además hay muchas bases de datos, hasta hay cursos, ¿no? Aquí uno hace su cuenta y bueno, puede acceder a todas estas cosas. Entonces, en particular, pues justo me metí a bajar esta base de datos acerca de los precios, y si ustedes les ponen Kaggle House Prices, justamente les va a decir este resultado, y entre ellos, pues aquí puedo ver de qué se trata esta base de datos. Y déjenme ver, aquí justamente son los archivos. Y aquí uno de esos archivos puedo ver que es, por ejemplo, el identificador de cada una de estas entradas, ¿no? Y las siguientes variables en particular. Mira, todavía aquí mejor. Y entonces aquí me va a explicar cada una de estas entradas qué significa, ¿no? Entonces me dice el número de pies cuadrados que tiene la casa, el número de, si es dúplex, me va a dar varios datos. Noten, hay un detalle, que hay algunas variables que no van a ser exactamente numéricas, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, me habla sobre que hay una variable que es MS Zoning, y es justamente la zona donde está ubicada la casa, y entonces ponen que puede ser A de agricultura, agrícola, C de comercial, FB y así, y entonces esas son como categorías, ¿no? Entonces no cumple exactamente lo que yo quisiera para mi modelo lineal, ¿no? Para encontrar ese vector, pero justo vamos a encontrar cómo hacer una transformación de esto para que sí cumpla con nuestro modelo lineal, ¿no? Pero entonces, bueno, tengo esta base de datos, y al último, a ver si puedo llegar hasta allá. No, bueno, hay una columna que es justamente los precios de cada una de esas casas que cumple con todas estas propiedades, ¿no? Entonces, pues yo ya tengo por ahí guardada, bueno, aquí primero voy a cargar como siempre todas mis librerías requeridas, ¿no? Por ahí tengo NumPy, Pandas, Matplotlib, ¿no? De las cuales ya hemos platicado un poquito. Cualquier cosa, deténganme, ¿eh? Y voy a intentar ir rápido, pero es más importante, pero no sirve de nada si voy rápido, pero no me entienden. Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Aquí ya cargué estas cosas, ¿no? Y estas dos nada más son unas cosas que estoy definiendo para que se vean bonitos mis dibujos, ¿no? Mis impresiones. Bueno, entonces vamos a importar los datos, y entonces pues justamente utilizo Pandas, ¿no? Su comando readCSV, ¿no? Estoy leyendo un archivo separado por comas, y me dice, y aquí le puse, pues enséñame cuáles son las columnas de mi archivo, y entonces me dice, pues tienes todas estas columnas, ¿no? Y hasta el último, ahí tengo el precio de mi casa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el truco? Por ahí voy a hacer, o sea, estoy haciendo esto de alguna manera para que ustedes puedan jugar. Bueno, no solo para que puedan jugar, sino para que también hagan este mismo análisis, pero con el equipo que ustedes van a hacer. O sea, esto es parte también de su tarea. Entonces, ¿qué es lo que hago en este siguiente eh, celda? Vuelvo a leer por mi archivo, pero ahora dije, pues haz una cosa llamada Team Members. Y entonces, ¿qué puse yo? Pues dije, pues en mi equipo voy a estar yo, ¿no? Y va a estar Miriam, ¿no? Y ahí les puse unos números de cuenta, ¿no? De cada uno de nosotros. Y en su caso, pues justamente ustedes tienen que poner con su equipo, pues su nombre y luego su número de cuenta, ¿no? Y
justamente tienen ahí una restricción, que aquí les aparecería un error si quieren un equipo de más de 3, ¿no? Entonces, cabe mencionar que pueden ser equipos de 1, 2 o 3 integrantes. Y luego hace ciertas revoluciones, las cuales nos van a servir para elegir, ¿no?, ciertas columnas. O sea, al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es, tú dime los nombres de tu equipo y con eso voy a sacar un aleatorio de 5 columnas para hacer un análisis, ¿no? Y entonces, con mi equipo mío y de Miriam, aquí yo obtuve mis 5 columnas, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que modificar este renglón con respecto a sus elementos de su equipo, o si lo están haciendo ustedes solos, pues también, ¿no? Y ahora, pues voy a ver qué me quedó. Pues ahora, en el caso de Miriam y yo, las variables aleatorias que me surgieron fueron BSMT fin SF1, bueno, land contour, lot area, street, garage quality, and sell price. Bueno, sell price siempre va a estar, ¿no? Pero bueno, estas otras 5 variables son las que salieron aleatorias por los nombres de mi equipo. Y entonces aquí ya estoy viendo de qué se trata estas variables. Aquí me dice que va a ser, es una matriz que originalmente tenía todo este montón de variables, ¿no? Pero dado esta selección aleatoria, pues me voy a quedar con simplemente 5 y el precio. Y por aquí le puse, saqué justamente de la página de Kaggle cuáles eran las informaciones con respecto a esas 5 variables que a mí en particular me salieron, ¿no? Entonces, pues land contour me dice que es, cuál es el tipo de nivelado de mi casa, y entonces puede ser que sea flat, o sea, puede ser que sea plano, puede ser que sea banked, o sea, que tenga, que empiece de la calle y luego, o sea, que tenga un declive, o puede ser que justamente esté como en una colina, ¿no? Entonces tengo estas 3 opciones para esta variable, y entonces aquí simplemente yo arrigo, pues puse la información de las variables que a mí me salieron para mi equipo, ¿no? Y me dice el área del lote, el tipo de calle que tengo, porque puede ser una calle empedrada, ¿no? Gravel, o pavimentada. Bueno, no es gravel, es más bien como, bueno, digamos pavimentada o no pavimentada, en pocas palabras. Y luego hay otra variable que es la calidad del garaje, ¿no? De donde guardo mi coche, y puede ser excelente, buena, más o menos, y otros niveles, y justamente el precio, ¿no? Entonces ya por aquí yo sí me fijo en cuáles son las variables que voy a ocupar, porque eso va a ser importante para el tipo de transformaciones que le voy a tener que hacer. Ahora, vamos a ver con df-info, pues cuáles son el tipo de variables, ¿no? Y entonces justo me dice que esta primera variable justamente es un número, ¿no? Este es un objeto, otro número, otro objeto y otro número, ¿no? Es decir, por ahí las que sean objeto, voy a tener que hacerles cierta transformación, porque para mí, mi transformación lineal, mi regresión lineal, pues solamente trabaja con números reales, ¿no? Entonces, si tú me dices que tienes algo en categorías, pues lo tienes que modificar a transformarlo a ciertos números reales, hacer algo para que sí concuerde con lo que mi modelo de regresión lineal simple me pide, ¿no? Y por otro lado, pues también me fijo si tengo valores nulos, y ahí me dice que todas estas variables no tienen, excepto la cualidad de mi estacionamiento, de mi parqueadero, que tiene 81 números, 81 entradas, las cuales están nulas, ¿no? Las cuales tengo que rellenar de alguna manera, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, necesito que todas las entradas sean numéricas, ¿no? Entonces, ahora sí, bueno, antes de seguir, ¿hasta aquí alguna duda? No, solo hay una observación, profe. Ahorita que mostraba lo de los nulos, Ujú. menciona que no son nulos tal cual, ¿no? Sino que sí denotan que no hay garage. Entonces ahí no habría que hacer una transformación a los nulos por ponerle algo así como NG de que no hay garage. O si se va a tomar como No, nula no, la no, 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 variable. no, 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 no. Ahí tal vez lo dije mal, perdónenme ahí. O sea, más bien, sí son nulos. O sea, esa entrada en mi tabla
estaba vacía. No, o sea, no es que no haya garage, o sea, por ejemplo, sí hay una variable que es NA, ¿no? Pero en ese caso, mi entrada estaba vacía. ¿Sí me explico la diferencia? Ah, sí, sí, claro, sí, sí, ya. Sí. No, pero buena observación. Entonces, sí, justamente tal vez lo dije mal, pero entonces sí es que tengo 81 entradas en la columna de la cualidad de mi garaje vacías, ¿no? O sea que no son NAs, en este caso sí me daría cierta información, sino sí tal cual son vacías. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces ahora sí vamos a ver observaciones de las columnas elegidas. Y en primero la columna garaje pues tiene vacíos, y entonces vamos a rellenarla de alguna manera. Y lo que elegí yo, Arrigo, para rellenarla es justamente agarrar la moda, ¿no? ¿Por qué la moda? ¿Y por qué no la media? Que podría ser otra forma de rellenar ese vacío. Pues aquí por la simple razón de que no podría agarrar, dado que la cualidad de garaje son estas variables, pues esto no hay como cómo sacarle una media, ¿no? O sea, no son números que pueda sumar y dividir entre el número total de observaciones para sacar una media, sino simplemente pues son diferentes eh, pares de letras para cada uno. Entonces, justamente lo que estoy agarrando es la moda, que la moda es el valor más repetido, ¿no? Y eso sí tiene sentido porque entonces justamente agarra el que más se repite en toda mi base y lo pone en esos vacíos, ¿no? Entonces, con este siguiente paso, ¿no? Ya voy a tener, ok, ya voy a tener que los vacíos de mi garaje les pongo la moda de lo que haya en la columna garaje, ¿no? Y entonces ahora sí vuelvo a ver qué está pasando con mis valores y ahora sí ya no tengo ningún número, ¿no? Por aquí hago el comentario de que si fuera una variable de tipo continua, pues sí agarraría la media, ¿no? Que por ahí hay mucha literatura al respecto de cómo rellenar vacíos, ¿no? Entonces no vamos a poder tocarla, digo, hay cosas muy importantes, sí puede impactar tu análisis, pero bueno, ahorita la regla general es, si son variables continuas numéricas, pueden agarrar la media. Si son variables categóricas, pueden agarrar la moda. Ok, entonces, ahora sí todas las columnas están llenas y es importante ver que hay variables que se van a, bueno, ¿qué tipo de variables tengo, no? Entonces, primero vamos a visualizar nuestros datos, ¿no? Que por ahí ya habíamos platicado acerca de los pasos que uno tiene que seguir en este tipo de análisis y entonces mi primer paso, pues voy a ver de qué se tratan mis variables, ¿no? Entonces, aquí estoy agarrando mi primera variable, que es BSM, ¿no? Y demás, y pues simplemente la grafico, ¿no? Veo qué está pasando, veo cuál es su distribución. Entonces, me fijo y pues me dice que hay un montón de ceros, ¿no? Y luego tengo por ahí ciertos valores que oscilan y luego sí he de tener una observación hasta por ahí de 6,000, ¿no? Pero que seguramente nada más es una observación en comparación de todas las que tengo en cero. Y pues esa no me da problema, o sea, a esta variable no le tengo que hacer otra transformación porque está, justamente es una variable continua numérica, entonces funciona bien. Ahora, land contour. Ahora, en el contorno de mi terreno, pues sí tengo tres tipos de contorno, ¿no? Como ya habíamos dicho. Y entonces, ahí, al ser categórica, bueno, primero nos fijamos cuántos tenemos. Y entonces tengo muchos LBL, tengo poquitos de los otros, ¿no? En comparación a que la gran mayoría está aquí, ¿no? Tengo 1311 de LBL y en cambio solo 63, 50 y 36 de las otras variables, ¿no? Ese tipo de análisis en muchos casos sí háganlo, o sea, no se vayan directo a solamente tengo que transformar las variables a continuas, si sí vean qué está pasando, porque hay veces que este tipo de patrones les va a afectar mucho, ¿no? O sea, posiblemente pueden tener, no posiblemente, pueden tener que variables que vivan en estos casos, al ser tan
escasas sus observaciones, pueden tener comportamientos raros, ¿no? Entonces, vean si tienen ese tipo de cosas y ese tipo de cosas que tanto está afectando su modelo, ¿no? En general, uno quisiera tener como de todas las variables más o menos la misma cantidad, ¿no? Por el tipo de modelos lineales. Pero entonces, como tengo una variable que es, ¿cómo se llama? Nominal, ¿no? Entonces, la transformación que le voy a hacer es decir, tengo una variable que no la tengo ordenada, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Habíamos dicho que era el, el contorno de mi terreno y entonces tengo que es el tipo como de declive que tiene, ¿no? Pero en estos declives pues tengo que puede ser como que estoy en una hillside, eh, en una montañita, ¿no? Que puede ser planito o puede ser con declive, ¿no? Pero entonces realmente no podría designarle, digamos que dijera, este vale 1, este vale 2 y este vale 3, ¿no? Porque no hay como esa idea, ¿no? Como si solamente fueran categorías, como vamos a ver más adelante, que sí tengo una variable que puedo decir, ah, bueno, esta vale 1, 2 y 3 porque justamente es bueno, regular y malo, ¿no? Pero en este caso, lo que se hace es este proceso de one hot encoder, que lo que quiere decir es, me agregas unas columnas que son como unas columnas falsas, ¿no? Son variables dummy. Lo que hace es, en lugar de operar con esta columna que tú tenías, que tenía estos valores, lo que vas a tener son ahora estas nuevas tres columnas, y son tres porque antes van a tener n-1 nuevas columnas, donde n es el número de posibles posibilidades de tu variable, ¿no? En este caso tenía 4, entonces voy a tener que pegarle 3 nuevas columnas, y cada una de estas columnas van a ser indicadores, ¿no? Entonces la primera columna me va a indicar si este renglón tenía un valor HLS, y entonces me dice, ah, pues fíjate que tu primer renglón no tenía valor HLS, tampoco tenía el valor low y sí tenía valor LBL, ¿no? Entonces me pone 0, 0, 1, ¿no? Y así se va con cada uno de estos renglones, el hot encoder, ¿no? O variables dummies. Lo que hace es agregarme estas tres columnas, ¿no? Que justamente me transforman a unos números que sí mi algoritmo va a poder operar, ¿no? O sea, si este 0 y 1, aunque no son variables continuas como quisiera en el fondo mi algoritmo, pues por lo menos ya son números reales y me va a decir, me va a poder permitir ahora sí aplicar un modelo lineal. ¿Queda claro esta idea del hot encoder? Profe, disculpe, tengo una Dime, duda. dime. En el caso, bueno, ya comentamos ahorita que no, igual y no le vamos a dar tanta importancia a esta parte de que el EBL tenga muchísimos más registros, ¿no? Pero si, por ejemplo, sí quiero tomarlo en cuenta y dado que las otras tres variables ni siquiera sumadas le llegan a la mitad de la otra, ¿qué se hace en estos casos? ¿Se prefiere dejarlo así o se prefiere unificar con LBL todas o más bien eliminar toda esa como característica de la tabla? Mira, ahí lo que normalmente se hace es analizar cuál es el impacto de esa variable. O sea, lo que uno puede hacer es, lo que se hace es ver qué tanto impacta esta columna a mi análisis. Es decir, si cuando tengo esta primera tipo de observación, los precios de mis casas, ¿no? Son gigantescos, entonces posiblemente sí sea una variable que me interese, ¿no? O sea, por lo menos eso ya me diría si te interesa, ¿no? Si tú ves que, que los renglones que tienen esta variable tienen precios más grandes en general que estas otras, entonces por lo menos sí te está diciendo que sí es una información importante, ¿no? Entonces no podrías hacer para ese caso el solamente agarrar un tipo de variable. Ahora, puede ser que no, puede ser que honestamente pues es una variable que tienes ahí de más, ¿no? Puede ser que hasta sea una variable que realmente está representada por otras cosas, ¿no? En muchos casos, y más cuando te enfrentas a bases de datos reales, pues
si tienes 100 columnas, muchas veces pues, ya no te da para andar haciendo un análisis tan minucioso y hay veces que hasta tienes la misma columna con su valor y con su valor al cuadrado y nunca te diste cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ¿qué es lo que uno puede hacer? Es ver qué tanto impacta y si por algo, ya cuando tú aplicas tu modelo, el quitarla o ponerla, si afecta o no, ¿no? O sea, si te cambia el error que tengas, ¿no? Dejarla o quitarla. En otros casos, lo que ocurre es que esa variable es de alguna manera, o sea, si justamente los precios, cuando tienes, digamos, esta variable, son mucho mayores, entonces hay veces que lo que tienes que hacer es agarrar 4 modelos distintos, ¿no? Uno para cuando tienes esta variable y otros para cuando tienes esta otra, otros para esta otra y otros para esta. O puede ser que simplemente con 2 modelos, ¿no? Cuando está esta o cuando no está. Pero bueno, ahí sí ya depende de justamente cuál es la forma en que tú estás evaluando tu modelo, ¿no? Si al evaluar tu modelo, esta variable no tiene importancia, no tiene impacto, entonces no te preocupes tanto porque haya esa discrepancia entre tener muchos de estos y pocos de estos. Si ves que hay un efecto, pues tal vez tengas que integrarla, pero, o tal vez tengas que quitarla, ¿no? O sea, que quitarla es cuando haces esta separación de dos modelos distintos. O puede ser que en lugar de un modelo lineal necesites otro tipo de modelo, porque realmente el modelo lineal, cuando tienes esta variable, impacta demasiado, ¿no? Entonces, eso es en sí lo que uno podría hacer en estos casos, ¿no? Muy, ¿Sí más o menos responde tu duda? sí, sí, pero me saco otra. ¿Puedo preguntarla? Ok, es que, bueno, ahorita ya vimos ahorita bueno, como que filtramos 5 por conveniencia, ¿no? Para poder trabajar bien ahorita, pero tenemos muchísimas más Bueno, características. ajá, exacto, sí. Entonces, si por ejemplo, ahorita se me ocurrió que quizás podemos hacer una prueba de dependencia entre la variable que queremos predecir y nuestras variables, ¿no? Pero dado que varias de nuestras variables son tanto numéricas como categóricas y a lo mejor hay algunas nominales y ordinales, ¿cómo le podemos hacer como para saber qué prueba estadística aplicar para cada uno de esos casos? A ver, nada más, lo que ya no te entendí es, ¿qué prueba estadística puedo aplicar para cada uno de esos casos? Ajá. ¿Para qué casos te refieres? Porque si no podemos aplicar, por ejemplo, la misma prueba para comparar un valor numérico con un valor categórico, ¿no? O binario. En- No, a ver, más bien, a ver, déjame ver si esto responde lo que dices. O sea, hay veces que lo que uno quiere, que quiere evaluar es el error absoluto de tus predicciones, ¿ok? Entonces, si uno aplica tú aplicas tu modelo lineal y aplicas con ciertas técnicas y ciertas transformaciones a tus variables. Si con eso tu error absoluto, que era lo que querías reducir, si es reducido lo suficiente, o sea, o digamos, quieres un error relativo de menor al 10%, si sí lograste eso, pues ya acabaste, ¿no? Eso es en sí, digamos, justamente uno establece desde un principio cuál es tu forma de evaluar si un modelo está haciendo las cosas bien. ¿No? Puedo evaluar, en este caso, para el de precios, si el error absoluto es menor al 10%, el modelo funciona para lo que yo requiero. ¿No? O sea, siempre voy a tener un error, pero yo quiero, por el tipo de cosas que estoy trabajando, por lo que me pide mi empresa, que sea menor al 10%. Entonces, si al hacer estas transformaciones ya lograste eso, pues ya lo lograste y ya puedes presentar los resultados con eso, ¿no? Vale, Sí, vale. sí, eso más o menos se explica. Sí, muchas gracias, maestro. Ok, entonces continuamos. Entonces, justo aquí hicimos una transformación que me la pasó, me aumentó el número de columnas, o bueno, me va a aumentar el número de columnas, pero ya me lo va a transformar en cosas que mi regresión lineal pueden operar. Luego, por otro lado, vamos a ver qué pasa con el área de mi lote. Y pues vuelvo a tener una variable que tiene mucho peso alrededor de este valor
y seguramente tengo poquitas observaciones por allá, más allá de los 200,000 pies cuadrados, ¿no? Pero bueno, justo tengo una variable que de alguna manera es continua, entonces por ahorita no le tengo que hacer mayor transformación. Sí me permite metérsela a mi algoritmo de regresión lineal. Ok, entonces voy a fijarme ahora en mi variable calle, ¿no? Street. Y entonces tengo pavimentada o no pavimentada con gravel, ¿no? Y vuelvo a tener una cosa de que tengo un montón de calles pavimentadas y una finura, una 3, 4 sin pavimentar, ni siquiera 3, 4, tengo 6 en comparación de 1454 sí pavimentadas, ¿no? Tengo por ahí tal vez casas rurales, ¿no? Bueno, casas en lugares rurales o lugares agrícolas, ¿no? Y entonces a esta, otra vez, le voy a hacer esta transformación del getDummies, ¿no? Para transformarlas ahora. Como solo tenía dos valores, pues solamente tengo que poner 1 o 0 con respecto a si la calle es pavimentada, ¿no? En sí, solo voy a transformar esta columna, ¿no? A un booleano, ¿no? Un binario. Y por último, bueno, creo que sí es la última variable, tengo la cualidad, la bondad de mi garaje, ¿no? De mi estacionamiento. Y entonces me fijo cuántas observaciones tengo de cada categoría. Tengo muchas con TA, ¿no? Tengo 1392, ¿no? Ahí nos acordamos que TA es típico, ¿no? Justamente suena lógico tener tantas de esas. Y en cambio, de excelente, solamente tengo 3 observaciones con un garaje excelente, ¿no? Bueno, y aquí lo estoy graficando, ¿no? En barras. Noten que sí es muy importante hacer todas estas gráficas, porque sí me está diciendo, oye, fíjate que de tus excelentes, pues tienes una, 3, 4, entonces quién sabe cómo vaya a actuar en tu análisis. Pero ahora, como sí tengo unas variables categóricas ordenadas, ¿no? Porque justamente era la bondad o la cualidad de mi garaje, ¿no? Que sí puedo decir, pues esta le voy a dar 5 puntos, ¿no? 5 estrellas, bueno, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿no? O sea, son los valores que le asigno. No tengo que hacer esto de agregar columnas binarias, sino tal cual transformo estas a números reales, ¿no? Que voy a transformarlos a números de 5 a 0. Y entonces eso lo hago justamente con el Ordinal Encoder. Y entonces veamos cómo queda. Y pues ya, aquí me quedaron todas esas mis variables TA, pues tienen un valor 2, ¿no? Ahí si yo lo tengo ordenado, ¿no? Le toca 0, seguramente excelente 0, bueno es 1 y típico es 2, ¿no? Y así me sigo 3, 4 y 5, ¿no? Entonces aquí por eso me aparecieron un montón de números 2. Pero entonces otra vez ya logré transformar mis variables para que sí se acomodaran a lo que requiere mi algoritmo de regresión lineal. Y por último me voy a fijar en cómo están la distribución de los precios y otra vez tengo un histograma de este estilo. Ahora, en un mundo, bueno, lo que idealmente el algoritmo pediría es que tuvieras puras histogramas del tipo campana de Bell, ¿no? O sea, como una normal, ¿no? Pero bueno, tenemos cierto grado de flexibilidad con este tipo de algoritmos que sí nos permite con otro tipo de variables seguir pudiendo hacer el análisis, pudiendo aplicar nuestros algoritmos. Y entonces aquí ya estoy juntando estas nuevas columnas que habíamos hecho, ¿no? Con mi función concat, ¿no? De concatenar. Y entonces ahora me queda, de que antes solo tenía mis 6 columnas, pues ahora le estoy agregando justamente las de los autoencoder, ¿no? Las variables dummies, ¿no? Esta también es de variable dummy, pero solo es 0 y 1, y esta que transforma en numérico. Entonces, esta ahora sí es una matriz que puedo aplicarle mi modelo lineal, ¿no? Y entonces, aquí ya nada más me fijo, aquí estoy viendo qué está pasando con estos valores, ¿no? Nada más como una idea, ya ahora ya hiciste tu transformación,
fíjate qué pasó en los valores, y pues me está diciendo, bueno, pues tengo sí mis 1460 observaciones, de las cuales estas son las diferentes medias de cada columna, sus desviaciones estándar, sus mínimos y sus máximos, ¿no? Ahora, lo comenté porque se tarda un poquito, entonces, en lo que voy a dejar que se corra, les quiero platicar, voy a primero dejar nada más que corra ese. Ok, de lo que estábamos haciendo en el fondo. O sea, vuelvo a lo mismo, tenemos variables numéricas y lo que queremos es encontrar este vector. Ahora, si recuerdan de su clase de estadística, sí hay justamente una solución analítica a este problema. Ahora, el problema de esa solución es que te pide encontrar la inversa de tus matrices, ¿no? Es decir, tú puedes ver este problema como que tienes algo del estilo AX igual a Y, ¿no? AX más B igual a Y, y entonces lo quieres invertir y encuentras la solución de tus parámetros que requieres, ¿no? Ahorita lo voy a decir muy rápido, pero el problema que muchas veces en estadística se hacen de la vista gorda es que hacer la inversión de matrices, cuando tienes matrices grandes, cuando tienes matrices de 1000 por 1000 o 10,000 por 10,000, ¿no? Como son normalmente las grandes bases de datos, ¿no? El problema de Big Data, no te va a dar la computadora, ¿no? Es decir, las computadoras son muy buenas, son muy rápidas, son muy eficientes para muchas cosas, pero tienen muchas limitantes, ¿no? Entonces, una de ellas es el problema de invertir matrices. Es computacionalmente muy costoso. ¿Cómo se resuelve esto? Y aunque, les repito, existe la solución analítica al problema de regresión lineal, aún así es más eficiente y en algunos casos más exacto, ¿no? Es más eficiente computacional, digamos, te tardas menos, necesitas menos, menos poder de cómputo para hacerlo, pero en otros hasta es más exacto el agarrar técnicas de Newton, ¿no? ¿Qué es en sí Newton, el algoritmo de Newton o estas ideas de... La idea es que ustedes tienen un algoritmo que quieren maximizar y de hecho ya lo habíamos platicado la vez pasada y para maximizar lo que uno ocupa es encontrar la derivada, con lo cual tienes una pendiente que te apunta hacia a la dirección, digamos, lo que quieres es en el problema casi siempre lo transformas en un problema de minimizar, entonces quieres apuntar hacia tu lugar más bajo y entonces te fijas en tu derivada y mueves en esa dirección, ¿no? Entonces, aún para el problema de regresión, lo que se ocupa son estos algoritmos que ocupan las derivadas, que son, ay, ¿cómo se llama? Batch regression, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, agarran estas derivadas de tus matrices, ¿no? Y entonces apuntan y luego tienes una nueva observación, lo evalúan y ven si ahora tienes un mejor mínimo, ¿no? Y eso es lo que hace en el fondo nuestro, déjenme ver si ya acabó, sí, ya acabó, bendito sea. Y profe, por ejemplo, para ver cómo se está acercando a la derivada, o sea, que se está usando ese método de Newton-Raphson, ¿eso viene en la documentación de Python? Sí, O... sí, sí, si ustedes les ponen scikit-learn, por ejemplo, le ponen linear regression, les va a decir, de hecho le pueden pedir a linear regression, yo ahorita lo hice, lo apliqué directamente, creo que ni siquiera le puse parámetros, pero hay formas de decirle, ocúpame Newton Rhapsody con BSQ, quién sabe cuántos, ¿no? O sea, con ciertas distintas formas de sacar la derivada, si quieres hasta, ¿cómo se llama? Newton Rhapsody, pero aleatorio, ¿no? O sea, si no solamente quieres moverte en una dirección y con cierta distancia, sino ir cambiando aleatoriamente o con cierto cambio de tu gradiente, ¿no? Sí, justamente si uno pone si googleas en scikit-learn o en la librería que estés ocupando, te va a decir qué método, qué método puedes ocupar y generalmente, por lo menos scikit-learn tiene varios métodos de diferentes formas de hacer esta aproximación. Entonces, de hecho creo que no tardaba tanto cuando nada más consigo variables, pero bueno, aquí tengo mi matriz de graficar una variable contra otra, ¿no?
Es decir, qué tanto influye mi variable, por ejemplo, de precios con respecto a mi variable de la cualidad del garaje, ¿no? O sea, si precios más grandes influyen más en la cualidad. Y creo que de hecho no va a tardar tanto, si no me equivoco. Ah, y aquí tengo mi matriz de correlación, donde justamente me va a decir, ¿no? Es que colores más oscuros corresponden a correlaciones más pequeñas y, y colores más, a ver, más pequeñas, bueno, en este caso tengo correlaciones desde -4 hasta -1, ¿no? Y, por ejemplo, las que tienen mayores correlación son el contorno del nivel con el, bueno, sí, bueno, era muy lógico que los contornos tuvieran relaciones, pero algunos más interesantes son el tamaño de mi lote con respecto al nivel que tiene mi lote, ¿no? Pero bueno, en general, les digo, yo aquí hice un ejemplo con estas 5 variables aleatorias, 5 columnas aleatorias que obtuve. Ustedes van a hacer esto mismo, pero para las 5 que a ustedes les salga, ¿no? Y entonces, por aquí ciertos comentarios. Es importante graficar las variables 1 por 1 y 2 por 2, ¿no? Si se pudiera graficar con de 3 por 3 otras cosas, uno también lo haría, pero ya cuando uno empieza a hacer tantas combinaciones, se pierde un poquito el sentido. Entonces, por lo menos grafiquen 1 por 1 y 2 a 2, ¿no? Las variables categóricas ordenadas se recomienda transformar utilizando esta función, y las categóricas no ordenadas utilizando esta otra función. Y una vez transformadas las variables, se recomienda ver cómo te quedan tus correlaciones, ¿no? Con estos dos plots, ¿no? Con tus correlaciones y tus variables 2 a 2. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de dividir, ¿no? O sea, ya, ahora sí vamos a dividir nuestros datos en qué voy a utilizar para training y qué voy a utilizar para testing, ¿no? Es decir, recuerden que estoy pensando que tengo unos datos que sí sé cuántos son los precios, y esos los voy a dividir en dos cachos, que en muchos los dividen 80-20, en este caso lo estoy dividiendo 60-40, ¿no? Tomo, digamos, 60% de esos datos, 60% de esos renglones, aleatoriamente los tomo para entrenar a mi algoritmo, y el otro 40% lo voy a ocupar para ver qué tan eficiente es, ¿no? ¿Qué tanto es el error que tiene el precio que me predice mi algoritmo contra el precio real del lote, ¿no? Y entonces con estas funciones justamente voy a hacer esta parte, ¿no? Entonces, ya por último, noten qué belleza es justamente aplicar Python para Machine Learning, que de hecho yo aquí estoy aplicándolos sin siquiera parámetros, ¿no? A mi función Linear Regression no le estoy dando parámetros, pero por ahí, justamente como preguntaron, nada más les quiero enseñar cuáles son todos los parámetros que uno puede meter, ¿no? De hecho, no son tantos, pero bueno, y los atributos de cada uno de esos parámetros. Y aquí, justamente, si ustedes googlean, y van a encontrar qué está haciendo en el fondo, y hasta viene con un ejemplo, ¿no? De lo que hace. Digo, al fin y al cabo, y hasta unos ejemplos, ¿no? Para que ya... regresión lineal es, digamos, el algoritmo más sencillo. Sí es ocupado, sí es muy útil, pero cuando ya uno se enfrenta a algoritmos más complicados, estas páginas son una maravilla que ustedes van a estar consultando todo el tiempo. Entonces, bueno, aquí yo agarré justamente los parámetros de default y le dije, hazme a la variable LM, que sea una regresión lineal, y entonces le dije, bueno, pues LM, ajustamelo, ¿no? A mi X de entrenamiento con mi Y de entrenamiento, ¿no? Que eran justamente la partición que hice con esta función aquí, ¿no? O sea, esta función de train test split agarra tus X y tus Y, ¿no? Donde tu Y es justamente tu sell price y tu X es todas las otras columnas, y me lo parte
de manera aleatoria. Aquí le dije que fuera a 60% 40, ¿no? El tamaño de prueba va a ser solamente el 40% y de manera aleatoria aquí le dije, ¿no? Y entonces ya aquí ya lo estoy entrenando a mi modelo y ahora sí ya puedo decirle cuáles son los coeficientes, que este es en sí el vector que yo quería encontrar, ¿no? Este es el vector de la combinación lineal, tal que si yo multiplico, si tú me das un renglón de tus variables originales, yo las multiplico por estos, las sumo y eso es el precio que mi modelo me va a decir que es que mi modelo de regresión lineal me predice. Aquí ya me estoy fijando en las predicciones, le llamé, o sea, no tengo, justo atrás de todo esto hay horas, días y días de código de personas que hicieron maravillas para que ustedes, bueno, para que todos nosotros podamos simplemente tener esta belleza de Python que es tan sencillo, tan padre, ¿no? Y entonces aquí ya vamos a ver qué está pasando. Aquí ya estoy graficando los yes reales que estoy prediciendo, bueno, los yes reales que debería de predecir contra mis predicciones, ¿no? O sea, los precios reales, ¿no? Que no había visto contra los precios predecidos. Y noten que en sí no está tan bonito, ¿no? En este caso no es un modelo tan adecuado, porque yo lo que quisiera es que esto me diera una línea recta, ¿no? Porque estoy evaluando el precio. Ustedes quisieran que los precios predecidos y los precios reales formaran una línea recta. Es decir, si la casa valió 10,000, tú predeciste 10,000 y entonces quieres un punto en 10,000 y quieres que todos tus puntos caigan sobre esa recta. Y en este caso, pues no se me dio, ¿no? O sea, aquí pasa la línea recta con pendiente 1 y pues noten que tengo muchos puntos por abajo y por arriba, ¿no? Hay como una cosa rara. Esperemos que justamente las variables que a ustedes les salgan sí sean más exactas que esto, ¿no? Aquí vamos a ver cuáles fueron, aquí estoy haciendo exhibiendo la distribución de los errores, y aunque sí los errores están alrededor del cero, pues tengo todavía errores que a veces hasta son de $200,000, ¿no? Entonces, no fueron tan buenos las variables que ocupé, ¿no? Pero bueno, para esas 5 variables tal vez no hicimos las cosas tan mal, ¿no? Porque tampoco eran unas variables que hayamos elegido, ¿no? Fueron unas variables aleatorias, bueno, unas variables, unas columnas que aleatoriamente me dieron, ¿no? Y ahora ya con esto voy a ver cuáles son los errores que tengo, y pues tengo un error absoluto de 49,000, ¿no? De más de 49,000, es decir, ¿cuál es la diferencia entre los precios reales y los precios que estimé? Sumo todas esas diferencias y tengo 49,000. El error absoluto, ¿no? Al cuadrado es esto, y ahora la raíz del error absoluto es esto, ¿no? Entonces, en el fondo, ustedes elegirían, bueno, más bien, desde un principio ustedes elegirían qué tanto quisieran que su error fuera, ¿no? Y dirían, yo quiero que el error no me pase más de $60,000, ¿no? Y aquí tengo 67,000. Pues entonces tengo que hacer ciertos ajustes. Todavía mi algoritmo no es lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, estas métricas para evaluar los algoritmos, uno las establece desde el principio, ¿no? Porque si uno lo establece al final, pues ya uno como que dice, pues le voy a dar más chance, ¿no? No, tienes que desde un principio, y hay veces que ni siquiera desde un principio, sino que tu jefe o justamente el mercado ya te está diciendo cuál puede ser tu error, ¿no? Si el mercado no te permite errores de más allá del 10%, pues ni para qué te va a servir un error ni para qué te va a servir un algoritmo con un error mayor. Y ya por último, aquí, bueno, en la misma gráfica, pero ahora justamente con esta línea que es donde quisiéramos que tuviéramos todos nuestros valores, y noten que pues, tengo unos valores dispersados, tanto por abajo como por arriba, ¿no? Yo quisiera tenerlos muy centraditos y muy alineaditos, pero bueno, no se dio. Por ahí ustedes pueden checar que justamente
si se van a la página de Kaggle, pueden ver qué discusión hay, ¿no? Y hay maravillas a ver, déjenme ver, leaderboard, ¿no? Entonces, aquí me voy y me fijo que el señor Vladimir R. tiene un error del 0%. O sea, justamente su algoritmo, que posiblemente no sea un modelo de regresión, logró atinarle a todos los precios. Tal vez está sobreajustado, ¿no? O sea, sería raro que no tuviera ningún error, ¿no? Y por Dime. ejemplo, todas esas demás métricas que, bueno, hipótesis o requerimientos que tiene la regresión lineal, como que, por ejemplo, ahí tenía error de 0, ¿no? Pero suponiendo que utilizó una regresión lineal, ¿cómo sabemos que también se cumplieron las demás hipótesis que pide la regresión lineal, como que los errores distribuyan normal, que no haya multicollineidad en los datos o ese tipo de cositas que pide la regresión? Ese tipo de cosas justamente es de lo que ya no vamos a poder platicar mucho en este curso, pero voy a procurar, justamente, de hecho aquí las tenía escritas, déjenme, ¿cuáles eran algo así como las 5 cosas mínimas que te pide? Ajá, justo, aquí las tengo escritas. Los supuestos son que hay una linealidad entre X y Y, homocedasticidad, es decir, que sin importar, por ejemplo, en los precios de casas, sin importar el precio de la casa, la varianza en tus valores sigue siendo la misma. O sea, que no tienes varianzas más altas para precios más altos, ¿no? Sí, que la varianza es constante, ¿no? Es tu segundo hipótesis de la regresión lineal. La tercera es independencia entre las observaciones, cosa que es un renglón no afecta otros renglones, ¿no? No porque, bueno. Y por último, que Y se distribuya normal, ¿no? Esa es en sí la cuarta hipótesis. Ahora, justo si cuando uno ya se enfrenta a la vida real, lo que uno tiene que hacer es ver cuáles son las hipótesis de tu modelo, ¿no? O sea, en este caso estas 5 hipótesis, y ver qué pruebas hay, ¿no? Entonces, ¿cuáles son pruebas de normalidad? Justamente agarro las pruebas de normalidad y veo que, digamos, mi alfa sí es menor al 0.05 o al 0.01, dependiendo de cuánto yo le haya pedido, para ver que sí cumple con la linealidad, y tal cual hay otras pruebas para cada una de estas 4 cosas que se le pide a mi modelo. Pero tal cual esas sí no las vamos a ver. Si ustedes en su tarea hice la prueba, yo sí revisé mi prueba para normalidad, para homocedasticidad y demás, pues muy considerado, ¿no? Y noten que no, en el fondo ahorita se están preparando para cosas del mundo real, y tener y hacer bien su tarea o sea, teniendo esos supuestos comprobados, es lo que tienen que hacer en el mundo real, ¿no? O si no, les va a pasar cosas como la crisis de 2009, donde nadie pensó que las cópulas no eran tan buenas y todo el mundo decía, las cosas son normales y Black and Scholes funciona perfectamente, ¿no? Entonces, sí ténganlo muy en mente esas pruebas, ¿no? ¿Algo más? Profesor, disculpa, he visto que a veces trabajan con cambios de escalas. Ahí creo que he visto como 3 funciones por ahí. Y en este caso que tenemos como precios numéricos y todas estas partes binarias, ¿no podría eso mejorar nuestro modelo en algún sentido? Déjame me acuerdo. Según yo, si mal no recuerdo, regresión lineal es uno de esos modelos que no requiere hacerle una transformación de escala a tus variables. Si mal no recuerdo. O sea, lo tengo que revisar. Estoy casi seguro de que es de esos que no, por alguna extraña razón. O sea, a diferencia de, ¿cómo se llama? Árboles de decisión, que ahí sí es bueno hacerle esas transformaciones. Pero si mal no recuerdo, no lo necesitabas. Eso déjamelo checar. De todas maneras, justamente, bendito Python tiene un montón de librerías que te haces con una función esas transformaciones. Qué bueno que lo traes, que lo comentas, porque sí, en muchos casos, estoy casi seguro de que el modelo de regresión lineal no lo requieren, pero déjenme lo reviso, ¿eh? Justo, creo que no, ¿eh? Muchas gracias.
Lo tengo que pensar. Y bueno, nada más me gustaría preguntar otra duda. Por Eh, favor. bueno, en las clases de estadística que estoy llevando la 2, normalmente con los ejemplos que nos enseñan de regresión lineal nos ponen nada más como variables numéricas contra numéricas, pero nunca he visto que utilicen como algo binario o algo ordinal. No, o sea, solo hablo de las clases que he tomado. Entonces, ¿no afecta que estemos utilizando como mezclando tipos de variables, aun cuando ya las codificamos a números y tratando de utilizarlo en una regresión lineal? O sea, el detalle es, sí afecta. O sea, al fin y al cabo, tú lo que quisieras es que las cosas se distribuyeran, todas tus variables se distribuyeran normales, ¿no? Y si puedes normales 0, 1, todas tus variables creo que está mejor. Pero eso no lo vas a encontrar en el mundo, ¿no? En el mundo vas a tener variables categóricas, nominales, continuas, distintas. Ahora, lo que uno tiene que hacer, les digo, es establecer desde un principio cuál es tu criterio para decir si un algoritmo es adecuado, ¿no? Decir, es que yo necesito que el error de mis precios sea menor al 10%, ¿no? Entonces, ya una vez que hiciste eso y haces, por ejemplo, puedes hacer cross-validation, ¿no? Para ver que sí tu error es menor al 10%. Ya que lograste eso, ya de alguna manera podrías ya no preocuparte por más cosas, ¿no? Porque ya cumpliste con tu tarea, porque de alguna manera, aunque sí el estar haciendo esta transformación de que tienes una columna que solo son ceros y unos, ¿no? Pues ya no es justamente la hipótesis de normalidad, pues te olvidaste de ella, ¿no? Pero si al fin y al cabo tu algoritmo sí sigue haciendo lo que tú necesitas, entonces tal vez esos ceros y unos sí no corresponden a tu hipótesis de normalidad y tu modelo de regresión, aunque no cumple las hipótesis normales, pues sigue funcionando, ¿no? Entonces, hay casos donde uno se va a dar cuenta de que, oh, estos variables, sabes que mejor agárrate un árbol de decisión, ¿no? No, para nada puedo hacer un modelo lineal, ¿no? O sea, no haga lo que yo haga, haga las transformaciones que haga para mis valores, no. Pero ahí ya depende de justamente establecer desde un principio cuál es tu criterio para evaluar los errores. Claro, entiendo. Muchas gracias. Sí, con gusto. Un gusto volverlos a ver. Ahorita ya vamos a subir la tarea. Todavía estamos diseñando para cuándo la tienen que entregar, ¿no? O sea, seguramente va a ser pensando cuál es la fecha límite para nosotros calificar, ¿no? Entonces, eso dividido entre tres van a ser los 3 periodos para entregar tareas. Si no hay alguna otra duda, entonces damos por concluida la clase de hoy. ¿Alguna otra duda? No, prof. Ok, bueno, pues entonces que pasen bonita noche y nos estamos viendo mañana.